Dicen que la envidia es capaz de destruirlo todo, y cuando se mezcla con la brujería, las consecuencias pueden ser devastadoras. Esta es la historia de la tía Tania, una mujer trabajadora y de fe inquebrantable, cuyo único pecado fue tener éxito en su panadería. Pero en el barrio donde vivía, había alguien que no soportaba verla prosperar. Pronto, la panadería se llenó de plagas, los clientes desaparecieron y la salud de Tania comenzó a desmoronarse. ¿Fue solo una coincidencia o la obra de alguien que estaba dispuesto a todo para robarle su éxito? Relatos Paranormales Oficial. Cada vez que sus ojos se posaban en la próspera tienda de Tania, la envidia ardía en su pecho como un fuego voraz, consumiendo cualquier rastro de cordura o compasión. Cada detalle del negocio de Tania, desde la exquisita artesanía hasta la sonrisa radiante de cada cliente, actuaba como una afrenta personal para ella, recordándole constantemente lo que ella misma no tenía. Fue cuando en su mente comenzó a tejer una telaraña en donde la pobre Tania quedaría atrapada y sabía que su destino era estar aferrada a que su Dios le ayudara. Mi nombre es Jessica Valenzuela. Lo que les voy a contar sucedió hace 17 años. La protagonista de esta historia es mi tía Tania, una mujer que, desde que se casó con su marido sin el consentimiento de ambos padres, el motivo es que por parte de nuestra familia somos católicos, la familia de don Carlos son cristianos, que muchas cosas de las que no están de acuerdo en ciertas enseñanzas, pero como no quiero caer en polémica en este tema, les contaré la historia de la tía Tania. Mi tía, desde que era una niña, siempre tuvo el deleite por la repostería. A cada uno de sus hermanos les horneaba su pastel favorito en su cumpleaños. Esto le comenzó a atraer clientes en sus años de juventud. Ya a la edad de 20 años conoce a Carlos y ambos deciden formar una familia, a pesar de los choques culturales que vivían por parte de ambas familias. Pero la verdad es que por parte de la familia de él, era quien más se oponía a este enlace, pero ambos decidieron enfrentarlos y con o sin el consentimiento de sus padres se casaron. En un inicio, cuando comenzaron a tener hijos, ambos iban a escuchar misa, ya sea para la católica o las Somalias de la religión cristiana. En fin, el caso es que comenzó a crear conflicto en sus hijos, ya que unos decían una cosa y otros otra, y esto desestabilizaba a sus hijos en sus creencias. Así que la tía Tania rompió con todo lo relacionado con la religión católica. Pero la verdad, solo era cuestión de tiempo. Pero como te comenté en un inicio, eso no le agradó a su familia. Pero ella decidió dónde se sentía más tranquila, paz y fe en su creencia. Pero esto quizás no le ha ayudado, por lo que desde hace ya muchos años la tiene maldecida. La tía Tania hasta la fecha es una mujer muy comprensiva y una buena persona, a pesar de que tiene años enferma y no de una enfermedad natural, pero aún así es compasiva y perdona a aquellos que le hicieron daño. Ya para inicios del 2000, don Carlos compró unos terrenos. Estos estaban a la orilla de la ciudad. Ahí se comenzó a formar una nueva colonia. De poco en poco, algunos vecinos comenzaron a poner alguno que otro abarrote, fruterías, tortillerías, así que la tía Tania, con el apoyo y la ayuda de su esposo, adoptaron un cuarto como panadería y repostería. Esto le comenzó a atraer muchos clientes, sobre todo por las tardes, cuando el pan salía de los hornos. Lo más vendido eran las empanadas.
En un inicio, aquel vecindario era muy tranquilo, pero para el 2003 comenzó a poblarse más. Los llanos, que se mantenían solos, fueron comprados y uno que otro fue invadido por alguna familia. Aunque trataron de apropiarse de estos, algunos fueron desalojados, otros no. Y en uno de estos, en los que se apropiaron sin importar si el dueño venía a reclamarlo o no, frente a la casa de los tíos se estableció una mujer viuda con 3 hijos. La señora se llama Lucía. La doña rápidamente construyó unos cuartos en el terreno. Los vecinos le ayudaron pasándole con unos cables electricidad a su vivienda, esto por sus hijos pequeños. La señora se veía que no trabajaba, siempre se encontraba en su hogar, pero aún así siempre tenía vestido y sustento para ella y sus hijos. Eso sí, se sabía que no era muy de compartir información con sus vecinas. No es que fuera reservada la mujer, sino todo lo contrario. Ella sabía el teje y maneje de los que vivían a su alrededor. Prácticamente detenía a las personas para hacerles preguntas directas de lo que ella quería enterarse. Los chamacos de la cuadra le decían el confesionario, pues parecía que la señora tenía un don extraordinario de hacer que hombres y mujeres le compartieran hasta sus más oscuros deseos. Ya tenía como 3 años viviendo en ese terreno, cuando Lucía comenzó a pasar ratos dentro de la panadería, platicando con la tía Tania, mi tía creyendo que Lucía en verdad se acercaba por la palabra de Dios, pero eso a esa señora no le importaba. Ella tenía interés de cómo se hacía el pan y los pasteles. A las pocas semanas comenzó a trabajar por las tardes, atendiendo a los clientes que llegaban a la panadería. Mis tíos no se habían dado cuenta que esa señora tenía otras intenciones. Era una mujer doble cara. Lucía se dio cuenta que la panadería les dejaba buenas ganancias, pues no solo había clientela de la colonia, sino que ya venían de otras partes de la ciudad. Les hacían pedidos de pasteles y pan para la venta en negocios. Don Carlos tuvo que comprar unas camionetas en las que él y 2 trabajadores llevaban el pan a abarrotes, escuelas o donde eran requeridos. También los buscaban las tiendas para que les surtieran las famosas empanadas de calabaza. Lo que en 15 años que se hicieron de clientes y una fama de rico pan, terminó en menos de lo que canta un gallo. Mi tía Tania comenzó a encontrar sal a la entrada del negocio, después tierra de una tonalidad extraña, veladoras que en un inicio habían sido de color blancas, ahora eran negras, líquidos viscosos con un mal aroma. Recuerdo que olían a esa loción que utilizan mucho en las brujerías. Ni mi tía ni su esposo tuvieron precaución cada vez que se encontraban esos objetos, pues solamente los barrían y lavaban la entrada del local. Error, grave error. Alguno de sus empleados les comentó que no deberían hacer eso, que era mejor buscar a una persona que se dedicaba a la brujería para poder retirar lo que estaban haciendo. Pero cuando se hace un trabajo de embrujamiento, la parte afectada se niega a que la brujería existe, y en este caso, por ser cristianos, la oración les ayudaría para que no les sucediera nada malo. Rosalba ha sido la mejor amiga de mi tía, y en una visita que le hizo, ella notó un olor muy peculiar en la panadería. Rápidamente le preguntó a su amiga que si estaba haciendo algún ritual para su negocio, pero ella le contestó que no sabía a qué se refería. Rosalba le comentó que si estaba haciendo algo para proteger su local o para tener clientes y prosperidad. Algo molesta, la tía Tania le contestó que eso en su religión no es permitido, ya que la protección de Dios ante todo mal es poderoso. No muy convencida, Rosalba le decía que algo andaba mal, si es que ni ella ni su marido habían recurrido para hacer algo. Después de esa visita, las cosas en la panadería
se comenzaron a poner muy mal, pues el pan se llenaba de gusanos y se echaba a perder rápidamente. El local se llenaba de moscas y los roedores se comenzaron a hacer presentes. Entraban los clientes y parecía que estos salían de todos lados. Era asqueroso verlos, que caían sobre el pan o los pasteles. Eso causó que la panadería comenzara a tener ventas bajas. Rosalba fue a hablar con mi madre. Ella le contó lo que estaba sucediendo a su hermana. Varias veces intentó que aceptara la ayuda de una curandera, pero ella se había negado en varias ocasiones. Mi madre me invitó a ver a su hermana, y lo que vi me asustó, pues mi tía se miraba muy vieja para la edad que tenía. Su piel se le miraba ceniza, sin vida, sus ojos hundidos, sin brillos y carentes de luz. Se cubría su boca cada vez que hablaba, pues sus dientes se le estaban cayendo al igual que su cabello. La panadería se apreciaba como si el pan tuviera mucho tiempo que se había horneado. En el tiempo que estuvimos ahí, no entró ni un solo cliente, a pesar de que, en otros años, las personas hacían filas para entrar por pan. Todo el local se apreciaba sucio, se sentía una mala vibra, con deseos de salir de él. Esto que les diré, yo misma lo vi, pues estaba de visita con mi madre ese día. Yo tomé una empanada. Apenas le iba a dar una mordida, cuando de su interior salió una cucaracha. Sentí tanto asco que la aventé para que el insecto no se moviera hacia mi mano. Fue cuando mi tía rompió en llanto y le confesó a mi madre que eso es de todos los días. Ya no tenían clientes como antes. Las camionetas estaban estacionadas frente a la casa desde hace un mes. Nadie les hacía los pedidos de antes y en los abarrotes ya no quisieron que les dejaran pan. Sus clientes, que en sus inicios habían sido leales día tras día cuando se inauguró la panadería, estos mismos se fueron desterrando. Le contó que tenían plaga y no podían acabar con ella. Las deudas poco a poco se fueron pagando, pero ya no tenían dinero como hace un tiempo. Pero fue entonces cuando mi tía Tania le confesó a mi madre que ella estaba enferma. Ya le habían hecho varios análisis y radiografías, pero nada arrojaba el motivo por el cual había perdido mucho peso de repente. Mi madre le dijo que lo más probable era que les habían echado mal de ojo. Mi tía comenzó a hablar de su religión, pero mi madre la calló exasperada, diciéndole que se viera en el espejo, que todo lo que les estaba sucediendo no era normal, que ellas habían visto lo que hace la brujería, pues a su padre le habían hecho una maldición que lo mandó a la tumba. Pero para serles honesta, mi tía era imposible de hacerle entender. Y así, mientras la envidia crecía y se multiplicaba en el corazón de la vecina, la luz de la prosperidad y la felicidad de mi tía se desvanecía lentamente, eclipsada por la envidia de su vecina. En menos de unos meses de nuestra visita, cerraron la panadería. Vendieron las camionetas y todo lo que tenían en su local, y se los compró la persona en la que la tía había confiado. Sí, en su vecina Lucía. Después de eso, mi tía tuvo crisis muy fuertes, a pesar de que la familia había intentado ayudarla. Ha habido algunos brujos que le dicen que es imposible, pues el trabajo ya tiene muchos años y el costo es muy caro para quitarle el daño. Con mucha astucia y malicia, la vecina decidió tomar medidas extremas para que mi tía le diera las recetas de los pasteles, las empanadas, todo se lo dio. Era por eso que les pidió trabajar con ella, para así observar cada movimiento, cada detalle de su negocio. La maldita vecina ya tenía tejido un plan maquiavélico para destruir aquel negocio próspero, pero para robarle, por medio de la brujería, la buena suerte que tenía la tía. Cuando le sacó todo lo que quería saber,
decidió abrir un negocio idéntico frente a la casa de los tíos, desde la fachada hasta los productos, con la esperanza de atraer a los clientes que habían sido de ellos. Y así fue como dejó en la ruina a los tíos. Con el corazón lleno de tristeza y resignación, la tía cerró las puertas de su panadería por última vez y se retiró a la seguridad de su hogar y a su religión. Mientras tanto, su vecina sigue envuelta en el brillo falso del éxito robado. Continúa cosechando las recompensas de la prosperidad lograda por medio de la brujería, sin darle importancia al sufrimiento que había causado en esa familia. Tania, una mujer de fe inquebrantable y un corazón bondadoso, y su vecina, cuyo nombre no importa tanto como su oscuro deseo de eclipsar la luz de los demás. La maldita vieja se salió con la suya cuando mis tíos cerraron la panadería. Mi tía Tania solo hace pasteles o uno que otro muffin para la oficina donde trabaja mi prima Lisette. Don Carlos trabaja con uno de sus hermanos. Afortunadamente, el dinero no les falta. No lo tienen en abundancia como aquellos años. Todos sus hijos ya son personas responsables en sus vidas, trabajos y familia, y siguen estando al pendiente de sus padres. Por desgracia, mi tía sigue en esa creencia de que lo que ella padece es una prueba que Dios le pone a sus fieles, cuando por desgracia la realidad es otra. Créanme que la familia ha tratado de ayudarla, queriéndola llevar con algún curandero, pero ella se niega rotundamente, pues en su religión no creen que exista la brujería. Pero a pesar de que se le ha hecho mucha oración y la han ayudado con lo que en su religión les permite, mi tía Tania pareciera ir de mal en peor. Aunque sus hermanas ya han recurrido a brujos y curanderos, siempre les dan la misma respuesta. Mientras ella no permita que ellos le ayuden, no pueden hacer nada. Mi tía sigue negándose a asistir con alguien que la pueda ayudar de esta manera. No sé si es necesidad de ella por no ofender a Dios o porque de plano le hicieron un buen trabajo que le impida tumbárselo. En su casa hacen oraciones, pero por desgracia para ellos, el enemigo lo tiene frente a ellos, y esa mujer por la que hemos averiguado sigue haciéndoles trabajos. La verdad, he tenido muchas ganas de irle a gritar a esa vieja sus verdades, pero no lo hago, porque es una manera de ponerle en aviso de que sabemos lo que está haciendo. Mi padre nos ha dicho que con el consentimiento o sin él, debemos buscar ayuda para esa familia, sin importar lo que otros brujos nos han dicho. Pero también nos han comentado que, si hacemos algo, aquella mujer puede hacernos daño. La verdad es que sí me da miedo, pues a mi tía la tiene bien maldecida, y el temor de que nos haga algo parecido, o peor que ese daño, hace que dé paso atrás, y no inmiscuirme en ese problema. Mi esposo me dice que no es mi guerra, y que los únicos que tienen que tomar la decisión son los tíos. Espero y puedan darme su opinión respecto a este caso de brujería. Muchas gracias por compartir esta historia. Historia escrita, adaptada por nuestro amigo Alberto Atug para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con más amigos. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen alguna historia que contar, la pueden mandar al canal de WhatsApp. El enlace se encuentra en la descripción del video. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.